Sería mi segundo hermano, Padre Emilio. Esa es la pena, esa es una pena, Dios mío. Es muy doloroso. Pero sigo adelante, sigo firme. Yo sé que desmayo, pero igual me vuelvo a parar. Yo sé que Dios es el que me da la fuerza y el ánimo para seguir, porque si no me pongo así, mi salud también se deteriora. Claro, claro que es así, Maite. Gracias por escucharme, Padre Emilio. De nada. Y que Dios te dé fuerzas para salir adelante. invito a todos que pongamos en esto nuestra oración y tal vez, sí, ya hemos celebrado la misa que acoge todas estas nuestras situaciones de dolor, de tristeza y también cuando hay agua de agradecimiento. Y entonces queremos pedir al Señor que nos escuche, que nos dé la fuerza y el consuelo necesario en momentos como esto. Y así empezamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, que consuela a los afligidos, ruega por nosotros. Ruega por En el nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos a la charla que tenemos esta semana en este encuentro. Decía que es misterio de la fe porque pensé de enfocar un poco en lo que estamos viviendo en este tiempo. Ustedes saben que como hijos e hijas de San José Benito Cotolengo, junto con el carisma y la espiritualidad que nos da el Cotolengo y vivirlo todos los días, es también importante vivir siempre de acuerdo con lo que nos enseña la iglesia en el momento. Hemos vivido el tiempo de la Cuaresma y después la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en ese tiempo de la resurrección y ahora casi estamos para terminar la Pascua. En esta semana, en algunos lugares, en algunos países, se celebrará la ascensión de Jesús en el cielo. Nosotros aquí en Ecuador, para dar la posibilidad a todos celebrar, aunque en estos días de confinamiento y tampoco esto hay, tal vez este año podemos considerar celebrar el día que hay que celebrar. El día de la ascensión es el jueves. El jueves normalmente se traslada al domingo, pero en estos días y tampoco el domingo que celebramos, por eso yo pienso que será una buena cosa este año también aquí en Ecuador celebrar esta fiesta el día exacto que es el jueves. El jueves celebraremos la ascensión de Jesús al cielo. Después de su ascensión, Jesús nos manda el Espíritu Santo. Por eso, desde ahora, ustedes han escuchado también en el Evangelio de hoy, desde ahora, en todos estos días, hasta el día de Pentecostés, la liturgia dirige nuestra atención a esta realidad muy importante en nuestra vida, que no podemos ser cristianos sin esta realidad que es el Espíritu Santo. Por eso yo quise enfocar en esto, para ayudarnos por lo menos a empezar a dar atención a nuestra mente,
a esto que la iglesia vive en estos días. Y entonces hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a preguntarnos quién es el Espíritu Santo. Lo que yo voy a compartir con ustedes hoy, más que la cuestión de práctica, es la doctrina de la iglesia, es la catequesis, podemos decir, la catequesis de la iglesia, por eso un poco también, un poco teológico, y de eso estaban diciendo que tal vez será un poco difícil, pero vamos a hablar juntos, yo creo, en un lenguaje que podemos entender. Y entonces esta tarde empezamos preguntarnos quién es el Espíritu Santo y vamos a hablar del nombre y de los símbolos del Espíritu Santo que nos da nuestra liturgia, nuestra tradición y nuestra fe. Es lo que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer el Espíritu Santo? Porque así podemos también vivir mejor lo que es nuestra espiritualidad cristiana y cotolenguina. El Espíritu Santo es el que hace posible una vida espiritual, una vida que categorizamos como espiritualidad. Por eso es importante conocer esta persona que ahora vamos a ver. Pero antes de hablar del Espíritu Santo como tal, quiero que juntos leamos unos textos bíblicos que nos orientan un poco a lo que estaremos viviendo como iglesia en estas 2 semanas, esta semana y la semana que viene, en la espera del Espíritu Santo. He cogido todos estos textos de las escrituras de San Lucas. Ustedes saben que San Lucas nos dejó 2 libros importantes, libros que uno puede decir que los 2 libros son libros del Espíritu Santo. El libro de el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los 2 libros, el Espíritu Santo está muy presente. Por eso vamos a ver unos pocos textos que nos ayudan a entrar en el tema. Yo lo tengo en la pantalla que comparto con ustedes. No sé si todos pueden recibirlo en buena forma. Sí, está bien, padre, sí se ve bien. Y entonces pido que alguien me ayude a leer con el primer texto. Ahí viene del Evangelio de San Lucas, el último capítulo 24, de versículo 26. Por favor. Lucas 24. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Muy bien, es solo un versículo donde Jesús antes de su ascensión dice, voy a enviar a ustedes lo que el Padre prometió, pero ¿qué es que el Padre prometió? El Espíritu Santo. Y dice, permanezcan en la ciudad, no se dispersen, o sea, estén juntos aquí en la ciudad hasta que se cumpla esta promesa, hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Entonces, lo que la iglesia vive en estos días es permanecer en la ciudad de Jerusalén. Nuestro Jerusalén en este tiempo es cualquier lugar donde estemos con la oración por la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto que es el libro de los libros de los Hechos de los Apóstoles 1:8. Otra persona.
pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Muy bien, gracias. Dice aquí, cuando el Padre cumpla esta promesa del Espíritu Santo, ustedes serán testigos. Testigos aquí en Jerusalén y de Jerusalén a todas las partes del mundo. Serán testigos. Seamos atentos de eso. Como cristianos nosotros podemos solamente ser testigos. El Padre Amos en la misa hablaban de esto, ser testigos. Pero la fuerza que nos da la capacidad de testimoniar es el Espíritu Santo. Como cotolengos no podemos vivir la caridad, no podemos vivir la fe en la divina providencia, no podemos vivir la fe en la Eucaristía sin esta fuerza del Espíritu Santo. Y entonces serán testigos. Vamos a ver un poquito más adelante el mismo capítulo, Hechos de los Apóstoles 1, 12 a 13. Este es el momento de la ascensión de Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado a los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Muy bien, aquí he dejado una parte que no sé cómo me pasó, la parte, el otro versículo que habla también, junto con estos nombres de los apóstoles, está María también. Perdón, esa parte es muy importante y lo he dejado. Está María y con muchos otros discípulos. Con esto yo quería subrayar lo que Jesús ha dicho un poco antes, permanezcan en la ciudad. Y entonces todos se reunieron en el mismo lugar, con María, con los apóstoles, con todos los discípulos, después de la ascensión de Jesús, para esperar. Y dice el texto, la parte que he dejado un ratito, que lo leamos en completo, porque es importante. El versículo 14. El versículo 14, 15. Perdón, solo un ratito que lo cojo exactamente de la Biblia, porque veo que he dejado esa parte que es importante. Bien, dice, después de las palabras que hemos escuchado, estaban todo esto hasta Santiago. El versículo 14 dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y entonces perseveraban en la oración. Yo quería subrayar este aspecto porque es lo que de ahora hasta el día de Pentecostés, junto con María, la iglesia seguirá haciendo. Perseverando en la oración, esperando la promesa que Dios ha prometido para que seamos testigos desde Jerusalén, que es el Jerusalén de nuestras casas, Jerusalén de nuestra iglesia, Jerusalén de nuestras comunidades, como testigos de Jesús, de su resurrección, de su amor, de su misericordia a todos, con el poder del Espíritu Santo.
Y el texto que viene es el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que nos dice cómo se cumplió esta promesa en el día de Pentecostés. Hechos 2, 1, 3. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Muy bien, gracias. Aquí es el día de Pentecostés. Esto lo celebraremos el otro domingo, no me acuerdo cuál es la fecha, pero es el segundo domingo de ahora. 10. 16. 16. Sí. No, 16 es el que viene, el otro. Entonces 23. 23, sí. Uh-huh. Ojalá que no estemos todavía en este encerramiento. Debe terminar el 20. No, Creo. ya no. Es como se cumplió esta promesa con un ruido y que llena la casa, y cada uno de los presentes, lo que hemos escuchado allí, se llenaron del Espíritu Santo. Alguien dice, se emborracharon con el Espíritu Santo, y desde este momento empezaron a ser testigos. Aquí dice que en este momento empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y aquí podemos pensar en de todo lo que estaban presentes en Jerusalén en ese momento. Cada uno tenía el derecho de escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua, porque el Espíritu Santo viene a dar el empujo a todos los pueblos de la tierra. Por eso no estábamos presentes en ese momento, pero podemos decir que en lo que estaban presentes, la palabra de Dios también llegó hasta nosotros. El Espíritu Santo es como un fuego que no se para, va hacia donde hay necesidad. Esto es lo que sucede con nosotros y empezó con el bautismo y sigue siempre cuando tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a recibir este don. Y entonces es eso que quiero hablar, de esto que quiero hablar esta tarde. No sé cuánto tiempo necesitaré, pero después de unos 20 minutos voy a terminar allí, aunque porque son muchas cosas, no podemos hablar de todo. Yo quería solo hacer una introducción para que en este tiempo seamos más conscientes de la espera que estamos haciendo como iglesia. Y entonces, la pregunta que estamos respondiendo es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la iglesia cuando se preguntan esto, ¿quién es el Espíritu Santo? Empieza con el nombre, Espíritu Santo. ¿Qué exactamente significa este nombre? ¿De dónde viene este nombre? ¿Es la invención de la iglesia o es una revelación que nos viene de Dios? Y entonces
empezamos preguntándonos quién es el Espíritu Santo. Pero antes de entrar en esto, quisiera que pongan un poco de atención. Tal vez alguien habrá un poco de dificultad de mirar a la figura que he puesto allí del internet, que nos muestra la colomba. La paloma. Entra el español, el italiano. La paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, que si tenemos tiempo vamos a ver. Y ahí pueden ver lo que son los dones del Espíritu Santo. En este tiempo de la espera, la iglesia, donde se hace la novena de Pentecostés, la iglesia repetirá muchas veces la llamada al Espíritu Santo para que nos llene con sus dones, y quisiera que también nosotros seamos llenos del espíritu de inteligencia, de fortaleza, de sabiduría, de temor de Dios, de consejo, de ciencia y de piedad, para que seamos, así como nos han dicho Jesús, testigos en el mundo. Bueno, vamos. Espíritu Santo. Este es el nombre. Por favor, alguien lea la página que está. Es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo adoramos y glorificamos junto con el Padre y el Hijo. La Iglesia recibió este nombre del Señor mismo y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Mateo 28, 19. Está también presente en todas nuestras oraciones. Sí, entonces Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Las otras personas tienen sus nombres propios. El primero se conoce como el Padre. El Padre. El Padre porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo es el Hijo, que es el Hijo del Padre, que se encarnó y en este mundo vino como nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó en el seno de la Virgen María. Pero dentro de la Trinidad es el Hijo. Y entonces la tercera persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para decir que esta persona está en el igual al Padre y al Hijo. Por eso, así como glorificamos y como adoramos al Padre y al Hijo, adoramos también al Espíritu Santo. Así como rezamos al Padre y al Hijo, hacemos también al Espíritu Santo. Miren estas palabras, estoy utilizando apostamente para decir que solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que damos a estas cosas. Los evangélicos a veces nos acusan por adorar las imágenes, y otras cosas, no sé. Esto lo hacemos, sí, pero solamente a estos tres nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre del Espíritu Santo lo recibimos no como invención de la iglesia, sino como revelación de Jesús, o revelación del Padre por Jesús. Al final del Evangelio de San Mateo, Jesús dice a los discípulos: vayan a todo el mundo, anuncien el Evangelio, y a los que creen
Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros recibimos el bautismo, entramos en esta comunidad de la Santísima Trinidad en alguna manera. También el Espíritu Santo está presente en todas nuestras oraciones como católicos especialmente. No hay ninguna oración católica que no está hecha dentro del Espíritu Santo. Por eso cuando tenemos las oraciones principales de la misa, ustedes saben que siempre son indicados y dirigidas a la Santísima Trinidad. Cuando son oraciones de la misa, terminan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. No hay ninguna oración que no está, que no están los tres nombres. A veces también cuando dirigimos nuestra oración solamente a una de ellos, implícitamente los tres están dentro. Cuando dirigimos una oración al Padre, lo terminamos por Cristo nuestro Señor, así. Pero estamos diciendo por Cristo que esta oración llegue al Padre que nosotros hemos dirigido en la potencia o en el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo es el nombre propio de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El término espíritu es en los primeros siglos de la iglesia, este término espíritu fue un poco dificultoso porque en el Antiguo Testamento se conocía muchos otros espíritus, también espíritus malos, también espíritus humanos. Entonces, la iglesia tuvo que entender bien qué significa esto, este término espíritu. Y es lo que intentamos aquí a explicar. Yo he seguido un poco de cerca también un poco la explicación que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, alguien ayúdanos. El término espíritu es traducción del término hebreo ruah, que significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente el gesto del soplo para comunicar el Espíritu Santo a los discípulos después de Espíritu es traducción de una palabra hebrea, ruah. Ruah quiere decir o soplo, o aire, o viento. Y en todo esto es una realidad invisible, pero realmente presente. Cuando uno hace un soplo de su boca, no se ve lo que sale de la boca, de los labios, pero se siente esto. Cuando yo quiero apagar una vela, soplo
sobre esta vera. No veo lo que sale de mis labios, pero veo el efecto de apagar la vera. El viento también, Jesús ha utilizado el viento para, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando hablaba con un señor que se llamaba Nicodemo, habla del Espíritu Santo como viento, viento que sopla donde quiera. Uno no lo ve, pero siente y ve sus efectos para hablar de la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en el mundo, así como está presente en la iglesia. Y la iglesia no es el confine, no es el territorio explícito de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra también afuera de la iglesia porque tiene esta libertad, así como el viento o como el aire. Este soplo es lo que Jesús utilizó cuando en el día de la resurrección entre los discípulos. Por eso se piensa también en día de la resurrección como en día de Pentecostés. Jesús sopló sobre los discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes perdonarán, serán perdonados, y los que no perdonarán, no serán perdonados. Con esto Jesús da el Espíritu Santo el poder, que es el poder de perdonar, el poder de purificar los corazones por el ministerio de los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo y lo hace por el soplo. También en el Antiguo Testamento se conocen bien de este soplo de Dios que da la vida. En el capítulo 2 del libro de Génesis, después de la creación de la persona humana, era como una estatua sin vida, hasta cuando Dios sopló sobre sus narices y allí cogió la vida. Por eso el Espíritu Santo es ese soplo que es el principio de vida en la persona humana. Podemos decir que también es el principio de vida en la iglesia y en el mundo. A mí me gusta muchísimo esta imagen de soplo, de la vida misma de Dios que tenemos en nosotros. Y no sería una cosa mala, especialmente en estos días, cada mañana, cuando uno se levanta, antes de empezar el día, tomar unos pocos minutos diciendo: Señor, sopla en mí el viento de tu espíritu. Sopla en mí. Dame ese principio de vida. Dame esa fuerza para testimoniarte hoy. Dame esa fuerza para que sea testigo de tu amor a los pobres, a los hermanos, a todos. Dame esa fuerza, sopla en mí la fuerza para perdonar esa cosa que yo llevo dentro de mi corazón contra mi hermano. Ese soplo está siempre disponible a nosotros cuando lo necesitamos. Entonces es esto. Este soplo divino que nos da la vida, que nos santifica, que nos purifica, que nos empuja a cosas buenas, a buena vida, a la vida de bien. Con esto va Santo, Espíritu Santo, para distinguirlo de lo que se conocía como espíritus malos o espíritus inmundos. Aquí es solo un espíritu, no son muchos. Espíritu Santo. Y la operación Santo está, así como el Padre Santo y el Hijo Santo, y el Hijo es el Santo de Dios,
y es lo que nosotros cantamos, lo que el profeta Isaías vio en el trono de Dios. Santo, santo, santo. Esto lo cantamos siempre en la misa para referir a las tres personas divinas. Con esto podemos pasar. Yo paso así. Si hay algo que alguien siente que no está claro, por favor, no tengan miedo de decirme, de repetir. Quiero considerar una última cosita antes de terminar, aunque hay muchas cosas que tal vez serían bueno. Quiero mirar al apelativo al Espíritu Santo que tenemos en la Biblia. Esto también viene en buena parte de Jesús, pero también del efecto del Espíritu Santo en los apóstoles, especialmente San Pablo. Ahora vamos a leer esto, los apelativos del Espíritu Santo en la Biblia. Los apelativos del Espíritu Santo. El Paráclito. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente. El que es llamado junto a uno. Juan 14, 16. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, está siempre a nuestro lado. Paráclito se traduce también por consolador, siendo Jesús el primer consolador. Paráclito se traduce también por defensor. Espíritu de verdad. El Señor Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Él es el que nos revela y nos guía a toda verdad de Dios. Otros apelativos según San Pablo y otros en el Nuevo Testamento. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Sí, vamos a analizar un poquito, especialmente el primero apelativo, que es la palabra según el texto en griego de San Juan, tenemos como de los labios de Jesús. Jesús habla de Paráclito. La palabra Paráclito en griego es muy difícil traducir en nuestros idiomas modernos. No hay una palabra singular que da exactamente lo que quería decir Jesús con esta palabra. Podemos solamente coger un conjunto de palabras. Como tal, esta palabra quiere decir uno que es llamado junto a otro. Uno que está al lado. Uno que es como, no quiero utilizar la palabra porque no es adecuada, pero tal vez es bueno para nuestro entender. Es como un guardaespaldas, el que camina a su lado. Es la idea que tenemos que tener en las enseñanzas de Jesús, que el Espíritu Santo es esa divina persona que nos asegura siempre de estar en la presencia de Dios, que no nos abandona,
nunca, aunque no lo vemos. Es como el viento que no vemos, pero sabemos de sus efectos. Y sus efectos están muchas veces con nosotros, solo que no estamos muy atentos a dar cuenta de esto. Y entonces está junto a nosotros, está a nuestro lado, nos acompaña siempre. Ese es el Espíritu Santo. Y es lo que tal vez quieren decir esta palabra paráclito. Pero la palabra paráclito en nuestro idioma también puede significar consolador, que si pensamos del Espíritu Santo como consolador, también va muy bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el consuelo de Dios. Es el que nos da ¿cómo es? La santificación. La santificación quiere decir reconciliarnos con Dios, sacar todo lo que nos separa de Dios y así hacernos amigos a Dios. Hola, mija. Mancho. El consuelo de Dios es ¿En qué te haces? ser perdonado. Entonces, o sea, nos vemos en los dos carros, dejo ya mi carro allá. Ya está esta hotita. mamá mía. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro consuelo en momentos tristes y especialmente en la tristeza que viene por el pecado. Él es el que nos consuela dándonos el perdón de Dios. El consuelo. Jesús es el primero consolador porque Él, con su muerte en la cruz, nos sacó de esta situación de tristeza. Por eso Jesús habla del otro consolador. La otra traducción que puede poner en el paráclito es defensor. Aquí se piensa en los procesos tribunales de la corte, en la corte de justicia. Cuando uno viene acusado, por ejemplo, hay el abogado que defiende a la persona. A veces los abogados defienden hasta los más grandes de criminales y vienen afectos de su acto criminal. Para mí es injusticia, pero para decir la tarea de un defensor. Defensor está a su lado para defenderte. El Espíritu Santo hace esto para nosotros. Y por eso podemos mirar al Espíritu Santo como un acto maravilloso de la misericordia de Dios Padre que actúa por su Hijo Jesucristo. Cuando nos manda el Espíritu Santo, nos habla de un Dios que siempre está a nuestro lado. Dios misericordioso, Dios amor, Dios generosidad misma. Y así hemos escuchado en el Evangelio de esta tarde, el Señor nos manda el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad y que nos ayudará a entender la verdad que Jesús nos reveló. Y entonces, queridas hermanas, este es el Espíritu que vamos a recibir o que hemos recibido y que en esta semana estaremos con la iglesia para rezar. Los otros apelativos vienen especialmente de San Pablo y para mí es una cosa maravillosa porque San Pablo no habla
como los discípulos los otros discípulos que habían escuchado de la boca de Jesús. San Pablo habla de lo que él experimentó cuando se convirtió a Jesús. Entendió el don que él recibió, el espíritu de la promesa. Dios dice, yo le voy a dar esta fuerza de lo alto. Y San Pablo lo recibió. Es el espíritu de adopción, pero que nos lleva a ser hijos e hijas de Dios en el bautismo. San Pablo recibió esto de la persona que era. Es el espíritu de Cristo, el espíritu que lo empuja a testimoniar a Cristo a todo el mundo. Es el espíritu del Señor, y así también como lo había experimentado, y el espíritu de Dios, según las escrituras, el espíritu de gloria. Esto nos dice San Pedro en su carta a los cristianos. También San Pedro, que era con Jesús, ha visto la gloria que está en el conocer el Espíritu Santo. Y entonces estos son los apelativos de esa persona divina que será o que es nuestro compañero en toda la vida. Lo que sigue allí es, no voy a hablar de esto, pero los símbolos voy a mencionar solamente. El primer símbolo que tenemos del Espíritu Santo y muy significativo en nuestra vida es el agua. El otro símbolo es la unción que tenemos especialmente en el sacramento de la confirmación. El otro símbolo es el fuego, que es esa fuerza de transformación, energía, la renovación, la purificación, todo esto que tenemos, la luz que nos ilumina en el camino. Tenemos también la paloma, que es el símbolo de la sencillez del Espíritu Santo, el símbolo de la tranquilidad y de la paz que nos da la alegría en el mundo. Y todo esto tenemos que manifestar. Hay otros símbolos, pero yo pensé de estos 4 especialmente como las principales. En la Biblia encontramos también la mano, el dedo de Dios, encontramos la luz, encontramos la nube, pero estos 4 símbolos son para mí los más significativos que podemos poner también en paralelo de nuestra vida cotidiana. Y con esto termino para hoy nuestra charla que nos invita a vivir activamente y con entusiasmo la espera de Pentecostés. Gracias por su atención. A usted, padre. Gracias, padre. Muchas gracias. Ojalá podamos tratar esos puntos la próxima reunión. Si quieren, no hay problema. Dios le pague. Sí, padre, gracias. Emilio. Nadie lo había explicado así. Sí, así es. Ajá. Hablamos del Espíritu Santo, pero una explicación así. Muy bien. Así es. Sí, gracias, padre. Gracias, todo ha estado muy bien. A ustedes, muchas gracias. Padre Emilio, Que tengan un buen mes, que tengan un buen descanso, que todas se conserven muy bien. Cuídense, por favor. Así es, a todos nosotros. Sigamos rezando Sí. el rosario, por favor, el mes de María. Sí, el rosario con el Papa también hay que seguirlo. Día a día están haciendo en WTN. Parroquias. También en todos los lugares ahora podemos seguir el rosario. Grupos estamos Bueno, todos y todo Sí. esto ustedes pueden ver, nos une como conectados una iglesia católica en todo el mundo. Así es, padre, así es. Gracias a Dios. Bien, muchas gracias y hasta la Gracias, padre Emilio. Gracias, Gracias a padre. Lucía. Gracias a Lucía. Gracias a Elena. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias por todo. Cuídense, hermanitas. Les queremos mucho. Chao.
Chao, Inesita. Chao, Inesita, Carmita, todos. Compañeros, Chao, chao. pasen bien, Chao, cuídense Anita. mucho. Chao, Gracias por todo. chao, Anita. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, Hasta Susanita. Chao, hasta una próxima. Chao, chao. luego. Sol Venus, Sol Lucía. Y vamos. Chao, Merisita. Anito, yo. Hasta otro día, Merisita. Chao, Inesita. Hasta Chao, otro día. cuídese bien. No le escuchamos. Ahora rezamos Inesita. también el rosario. Sí, sí, ya mismo. Inesita, no le escuchamos. En media hora. No le escuchamos. Necesita está con. No, está Con el con micrófono el apagado. micrófono apagado. Ah, Bueno, No, hasta luego. ya, no se prendió Hasta Inesita. luego, hasta luego. Chao, chao. Ahí, Inesita, chao, ahí sí se le Ahí sí. escuchó. Sí, ¿Ves? sí. Yo quiero preguntar.